museo arranca en el año 1996, el 12 de octubre, con una de las pesca del Dorado se hace la inauguración oficial. Y bueno, de ese año comenzó a funcionar y hasta hoy en día estamos a pleno trabajando acá en el museo, ofreciendo justamente eh, a la gente que nos visita toda nuestra historia. Bueno, a lo largo del tiempo, desde que se comenzó el museo, pasaron mucha gente que aportaron cosas muy valiosas al museo. Hoy en día están trabajando 4 guías, en realidad son 5 guías, de los cuales 4 son personal del Instituto de Cultura y son conveniados. Y bueno, y somos 2 personal de planta permanente del instituto y tenemos un personal municipal que hace el tema de mantenimiento acá en el museo. El museo surge a raíz de una necesidad justamente de la comunidad de preservar todo lo que se iba encontrando como acervos, como material histórico de lo que fue la guerra de la Triple Alianza, que la comunidad iba encontrando y iban depositando en algunas instituciones como la escuela primaria, bibliotecas públicas. Todos estos materiales como que estaban dispersos. Y bueno, en un momento el profesor Ertibio Acosta, que trabajó con las instituciones de la comunidad, comenzó a hacer talleres seguramente sobre conservación y museología. Y a raíz de eso comenzó a generar una movida bastante interesante para poder juntar todos estos materiales que estaba disperso dentro de la comunidad y poder tenerlo en un lugar. Y bueno, así surge justamente el museo. De ese momento he designado al profesor Juan Ramón Ferreira, que es museólogo en la institución, para llevar adelante el museo. Y bueno, a raíz de eso comenzaron una serie de trabajos de recolección, de conservación, de puesta en valor justamente de todos los materiales históricos del museo y bueno, para justamente poder exhibirlo a la comunidad que nos visita. Bueno, la persona que entra al museo, lo primero que se encuentra es con la historia de la presencia guaranítica. La isla es muy rica justamente en esos acervos de influencia guaranítica. Bueno, de ese momento comienza a marcar un poco la historia, el recorrido de nuestra isla. También está la presencia de los europeos, o sea, Sebastián Gaboto, al tener también contacto con estos aborígenes y justamente las cartas de este marín donde detalla justamente el contacto en esta zona con estos aborígenes. Bien, lo que nosotros hacemos en el museo es contar la parte importante de la historia de la isla del Cerrito en pequeñas partes importantes. La primera es en el siglo XVI, con la presencia indígena. El museo presenta vestigios de ese acontecimiento con vasijas indígenas, vasijas diseñadas por los pueblos originarios. Ellos lo hacían con una técnica llamada aplicación de pastillaje, chorizos de barro que le iban dando forma con un punzante o con las uñas y iban dándole diferentes tramas. Nosotros obviamente convocamos a una antropóloga para que le diera forma porque estaba todo en rompecabezas, y de ahí en más la antropóloga llamada María Belén Aguirre trajo estructuras para darle forma y catalogar a los indígenas que vivían en esta zona. Los aborígenes fueron interpretados y llamados como aborígenes paranaceros por vivir cerca de la costa del río Paraná,
Ellos estaban emparentados con los guaycurúes, tenían filiación lingüística arawak, y bien, la antropóloga pudo catalogarlos, no pudo catalogar una etnia oficial porque el material que se encuentra en el museo es muy poco para poder tener una certeza un poco más profunda sobre los pueblos originarios en este sector. Otra parte que contamos es todo lo referido a la presencia española. En 1528 llega Sebastián Gaboto. Hoy por hoy tenemos un recorrido por la parte de afuera del museo, donde pasamos por una plaza llamada Sebastián Gaboto, que es en honor a este explorador, que fue el primero que le puso el nombre a la isla del Cerrito como la conocemos, que fue Isla de las Piedras. Este fue el primer nombre puesto por los españoles. De ahí al mar, él estuvo entre 15 y 20 días en este lugar, con unos aborígenes que eran pacíficos, y después siguió su retorno hacia el río Paraguay, donde se enfrenta a una etnia llamada Payaguás. Ahí la mayor parte de la tripulación muere y vuelve a su recorrido original, digamos. Gaboto en realidad lo que venía buscando por esta zona era llegar a la Sierra de la Plata, digamos, a lo que hoy conocemos como Bolivia, en ese momento la Sierra de Potosí. Ellos llegan por esta zona buscando al rey blanco que los guaraníes le contaban a los exploradores para que llegaran a esta tierra que emanaba plata y oro. Gaboto, obviamente, atraído por esta historia, surca el río Paraná y llega a la confluencia del río Paraguay, ahí es donde se encuentra con esta pequeña isla. La guerra comenzó en 1865 y duró hasta 1870. En ese lapso, los aliados se movieron en toda esta zona, desde la isla de Cerrito, Paso de la Patria Corrientes, Río Paraná, Río Paraguay y un trecho muy cercano a la isla de Cerrito donde se encuentra Itapirú, donde estaba el ejército del Paraguay atrincherado. Así que la zona de la isla fue zona de conflicto para los 4 ejércitos que se enfrentaron en la guerra. Cuando la comunidad, vecinos de la comunidad encuentran algún objeto que fue parte de nuestra historia, referido a la guerra, o otros elementos justamente de influencia guaranítica, se acercan y nos traen, nos donan ese material para poder nosotros tenerlo en resguardo. Todo ese material, bueno, que entra, se hace un registro justamente y una descripción justamente de ese material y de ese acervo, y bueno, y ahí se hace una carta de agradecimiento a esta gente que fueron parte justamente de esta institución. En realidad todos estos materiales que se encuentran son en la parte, lo que es la zona de la costa costera. Esta influencia del río, o sea, cuando el río constantemente sube y baja, esa constante erosión que va produciendo, hacen que naturalmente vayan apareciendo todos estos elementos, estos acervos que pertenecieron a la guerra, justamente a las tropas brasileras que estuvieron asentados acá en la isla en plena contienda con el Paraguay, ¿no? Sí, la mayor parte de los objetos, los acervos como los llamamos acá en el museo, son encontrados en la costa, de la ribera de la isla. Muchas veces cuando sube el río nosotros sufrimos de inundaciones y cuando se retira el agua lava la tierra y es donde surgen estos objetos. La mayor parte fueron de pobladores. La constancia de la entrega de acervo al museo siempre fue propio o a manos del poblador de la isla de Cerrito. El poblador mismo fue el que vio la necesidad de crear un lugar para que se cuidara los objetos, porque como la isla prácticamente estaba abandonada después de lo que fue el famoso leprosario que tuvimos, la mayor parte de los objetos, cosas que se encontraban, se iban perdiendo porque muchas veces los turistas venían, se los llevaban o mucha gente en las casas guardaba.
Así que la convocatoria de los chicos de la secundaria, junto con el profesor de historia de la localidad, fueron los que le dieron impronta para que lo trajeran al museo. Así que hasta el día de hoy, los chicos de la escuela secundaria, los mismos pobladores, personas, los pescadores, cuando pescan, cuando están en la costa, encuentran objetos, ya tienen esa cosa innata de traerlo al museo para preservarlo. Lo que más tenemos en acervo en el museo es referido a lo que es la guerra de la Triple Alianza. Muchos objetos fueron encontrados en la costa, pero también hay algunos objetos que se encontraron en instituciones educativas. Por ejemplo, las balas de cañones alargadas, que son las balas de los barcos de la escuadra naval brasileña, se encontraron enterrados abajo o cuando se estaban refaccionando edificios de la institución primaria. Y bueno, esos fueron traídos al museo. Las balas de cañones alargadas tienen una estriación que se pueden apreciar cuando se visita el museo. Hay un percutor, que es un triangulito chiquito que va enroscado en la punta de la bala y permite que la bala detone. Por eso la mayor parte de las balas que se encuentran todavía tenían carga explosiva. Algunos el percutor ya no sirve, pero igualmente se manipulan con cuidado. Después también se pueden encontrar balas macizas, redondas, que esas no explotan, causan daño con el impacto y una vez que quedan enterradas en la tierra se sacan así como cuando fueron lanzadas, digamos. Después tenemos lo que es restos de bayonetas, puntas de sable, empuñadura de espadas. En fin, por ejemplo, en la escuela primaria se encontraron una funda de sable que pensaron que cuando se estaba retirando un árbol pensaron que era una raíz y retiraron esa funda, digamos. Después había también un tarro de metralla que actualmente se exhibe en las vitrinas del museo, pero solamente se exhibe cómo se encontró, con balas alrededor. Pero en realidad es un tarro de metralla que debería tener balas hasta arriba y una malla que sostenía. Y en fin, todo lo que tenga que ver con los armamentos. Muchos botones e insignias de lo que fueran los cuatro ejércitos, en su mayoría el ejército brasileño. Sabemos que el ejército brasileño estuvo acá porque cada botón de los escudos, más que nada de la hebilla de cinto y de las casacas militares, tienen la corona imperial o la insignia de la Marina Imperial. Así que por ese dato es que sabemos que el Imperio de Brasil estuvo en este lugar. Lo más llamativo es la insignia masónica que se encontró en un ataúd de un oficial brasileño. Obviamente todos esos restos fueron trasladados a donde corresponde, ¿sí? a Brasil, y después quedó una insignia, el símbolo de la masonería o de la logia que profesaban los oficiales brasileños. Con la misma logia, con la misma insignia, se identificaba también el presidente Bartolomé Mitre, jefe del ejército de la tropa aliada. También nuestro presidente Sarmiento. En fin, se ve que seguían una misma línea masónica, digamos, en lo que era los aliados producto de la guerra. Así que lo más llamativo que tenemos en el museo es la insignia masónica encontrada en un ataúd brasileño. Y más que nada analizamos la guerra desde el punto personal cuando hacemos guiado a los diferentes países o a personas de diferentes países que participaron en la guerra y nos visitan actualmente. Nosotros cuando contamos la historia de la guerra no la contamos igual que la contamos a una persona que viene del Paraguay. Tenemos mucho más respeto al contar la historia del Paraguay. Te doy un ejemplo. En nuestro país se festeja el Día del Niño y en Paraguay se conmemora el Día del Niño por una batalla que se llamó Costañú, donde participaron en su mayoría niños en esta guerra tan difícil. Cuando se cuenta historias en el museo, siempre la mayoría son historias tristes, historias de guerra, historias de hospitales, historias de gente que obviamente sufrió mucho
y que queda ese vestigio. La idea del museo, obviamente, de preservar los objetos, es también contar las historias vivas de las personas que quizás ya no están y que, bueno, hoy nos toca a nosotros, los representantes del museo, los representantes de la cultura acá en el pueblo, contar esta historia para que no se olvide. Fue una guerra totalmente desigual, fue una guerra, una llamada genocidio también, para el pueblo paraguayo, porque la verdad que todos los ejércitos, los diferentes soldados de los ejércitos participaron y hubo pérdidas de todos lados, pero el Paraguay fue una guerra bastante cruenta para ellos. Tuvieron que modificar no solamente su cultura, su idioma, su forma de vida, su economía, ni hablar. Y bueno, en fin, hoy como isleño no tenemos que separarnos de esa tradición guaraní que tenemos también como chaqueños y tan cerca de la República del Paraguay. Así que esas conexiones que todavía hoy por hoy nos hermanan y en el pasado nos separaban, la tarea del guía o de la persona que estamos acá a cargo del museo es simplemente contar la historia como tiene que ser contada. Bueno, otro hecho importante es la recuperación de la isla del Cerrito en manos de los brasileros. Una vez terminada la guerra en 1870, Brasil sigue quedando en este lugar y cuando el gobierno argentino declara la isla del Cerrito como capital del territorio del Chaco, bueno, Brasil se tiene que ir y bueno, Argentina hace posesión justamente de la isla del Cerrito. Y este hecho importante es lo que nosotros recordamos todos los 8 de septiembre como el Día de la Isla. El gobierno argentino, para ya no haber terminado el tratado de la Triple Alianza, al haber caducado, no era ya necesario que Brasil se siga quedando en la isla de Cerrito porque Argentina y Paraguay empiezan a definir sus límites y la isla de Cerrito queda dentro del territorio argentino. En ese momento no éramos provincia del Chaco, éramos territorio nacional y la capital del territorio nacional del Chaco estaba en un lugar que hoy por hoy, en la actualidad, le pertenece al Paraguay, que es Villa Hayes hoy, pero en ese tiempo se llamaba Villa Occidental. Esa fue la primer capital del territorio nacional del Chaco. Como Brasil seguía instalado acá, después de la guerra, lo que hace el gobierno argentino es trasladar la capital del territorio nacional a este lugar, a la isla del Cerrito, y esto fue en el año 1876. El 8 de septiembre de ese año, los brasileños se retiran en forma pacífica, se planta la bandera argentina, Napoleón Uriburu era su gobernador en ese momento, y Luis Fontana fue el que también es fundador de Formosa, viene a la isla de Cerrito y la convierte en la jefatura de gobierno de ese momento. Ahí fue cuando la capital del territorio nacional se traslada a la isla de Cerrito. Esa es otra de las partes importantes que contamos, porque por ahí en la provincia de Chaco no se conoce, mucha gente nos visita o le preguntamos si sabían que nosotros éramos capital del Chaco antes de Resistencia y la mayoría nos dice que no conocen porque son historias por ahí no tan difundidas. Así que bueno, esa es la tarea también del museo, de contar esta parte de la historia del Chaco. Una vez que finaliza el periodo de la capital del territorio nacional del Chaco, la isla queda en absoluto silencio hasta la época de la colonia Maximiliana Verasturi, que fue una colonia para el tratamiento del mal de Hansen, comúnmente llamado lepra. La construcción, o lo que nosotros llamamos la puesta de la piedra fundacional de la isla, fue en el año 1928, donde se pone la piedra y comienza a construirse lo que fue la colonia. Cuando hablamos de Hospital Verasturi, tenemos que incluir a todos los edificios del casco urbano histórico de la isla. Todo lo que tengan las tejas de Marsella, el mármol de Carrara, todos esos objetos que fueron traídos desde Europa que sirvieron para la construcción de este hospital. Todos los edificios cumplieron una función diferente en el recorrido externo que se puede hacer también
como servicio del museo, se pueden apreciar cada uno de los edificios y cada uno cumplía una función diferente. Había un sector que estaba separado para los enfermos terminales y otros para el sector de los internados, que eran los que por ahí no tenían tan avanzada la enfermedad. Lo que es hoy el municipio de la isla de Cerrito, por ejemplo, es la sala de cirugía. Después estaba el sector donde estaban los doctores, las enfermeras y el personal que trabajaba en el hospital, que estaba separado del sector de los internados. Hoy por hoy esos edificios, por ejemplo, son una escuela especial, es la residencia del intendente, en fin, ciertos edificios que fueron ocupados actualmente por el sector público y turístico de la isla. El hospital también contaba con una panadería, con un frigorífico, todos para que tuvieran sus necesidades cubiertas, digamos, y todo lo que era el complejo hospitalario estaba cercado por un tejido. Así que la gente que venía no podía salir ni entrar sin un permiso. Había portones que obviamente era donde se abrían para el ingreso del personal y del famoso trencito que también tenemos en la isla. El trencito en ese momento cumplía la función de medio de transporte, llegaba hasta la punta norte, donde estaba el puerto, porque como no teníamos puente, no teníamos camino, todo venía por el río. Una vez que llegaba el barco, la canoa, en fin, todo lo que trasladaba desde Paso de la Patria Corrientes, llegaba al puerto y una vez que pasaba ahí se subía al trencito y lo llevaba a la parte alta de la isla. En fin, traía desde los insumos hasta los pacientes y también leña, supongo, para lo que era el horno crematorio, porque la ley de la lepra no permitía el entierro de los fallecidos, entonces debían sí o sí cremarse. El edificio crematorio es hoy por hoy la Biblioteca Pública Rodolfo Walsh, en honor a un periodista que vino en ese momento, en el año 1966, a recorrer la isla en ese momento y escribió un artículo muy trascendente para nosotros, los pobladores, la isla de los resucitados. Bueno, nosotros tenemos presente el trabajo de este periodista Rodolfo Walsh, primeramente porque si uno busca información de los pueblos originarios, de la guerra, va a encontrar información en cualquier libro, en internet, en redes sociales, pero la historia del leprosario por ahí falta un poquito más de difusión y un poco más de investigación, digamos. Rodolfo Walsh aportó esa parte a la isla de Cerrito, por eso le debemos mucho su labor periodístico, más que nada por los datos y por su fotógrafo, Pablo Alonso, que también aportó con registros fotográficos lo que fue la historia de ese periodo. Rodolfo Walsh estuvo en la isla de Cerrito en el momento donde el tabú de la lepra estaba en su mayor auge, digamos. Nosotros como isleños nos llena de orgullo tener que contar nuestra historia. O sea, pertenecer a este museo para nosotros es un orgullo por el hecho de que son puntos históricos que nos marcaron durante todo el transcurso de nuestra vida. Y para nosotros es más que importante contar nuestra historia porque también no solo que marca un hecho histórico de nuestra comunidad, sino un hecho histórico provincial y nacional y internacional también con respecto a lo que fue la Guerra de la Triple Alianza. Bueno, el Museo de la Isla se encuentra sobre la peatonal de Uriburu, frente al camping municipal, muy cerca del río Paraná. Nosotros estamos de martes a domingo, porque sabemos que los fines de semana nos visitan mucha gente, entonces bueno, estamos a pleno trabajando hasta el domingo, compartiendo nuestra historia con las personas que nos visitan.